Señora ministra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Se lo he dicho, yo creo que desde el primer momento, es una absoluta vergüenza, un insulto para las mujeres de este país, un insulto para las asesinadas, lamentablemente siguen siendo asesinadas por la violencia machista, que usted mezcle el nombre de las asesinadas en este país con los bulos, las mentiras y el fango que usted distribuye cada día, cada día. Y mire, hay una cosa importante. Usted es imposible que siga las políticas de este ministerio. ¿Sabe por qué? Porque entre tanta tertulia a la que usted asiste como tertuliano más dicharachero para poner verde siempre las políticas de este Gobierno y al Gobierno de España, y entre tanta tournée que usted se está haciendo simplemente para promocionar su novela, es imposible y no le da la vida para ejercer la oposición constructiva que le mandata la Constitución y por la que le pagan los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y miren, ninguna vergüenza. Para muestra, 2 botones. Usted dice que le preocupa tanto la violencia machista, la violencia de género. He convocado hace unos días una reunión para hacer seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, que hemos pactado con ustedes. En esa reunión usted ni estaba ni se le esperaba, pero a ninguna persona del Partido Popular, a ningún diputado del Partido Popular. Eso es una vergüenza. Y también es una vergüenza que cuando hay una situación crítica y yo le llamo personalmente para darle información privilegiada, usted ni siquiera me coja el teléfono. Eso sí que es una vergüenza. Por lo tanto, no utilicen a las víctimas. Señorías, no utilicen a las víctimas, no utilicen a las mujeres. Por supuesto que el sistema es mejorable y trabajamos diariamente para mejorar el sistema de protección a las mujeres. Y hoy mismo, fíjese, después de salir de aquí, tengo una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, que son Estado, que también son responsables de la violencia machista. Y, por supuesto, vamos a trabajar con ellas y vamos a hacer una distribución de 180 millones de euros precisamente para seguir avanzando en la lucha contra las violencias machistas. Yo me pregunto para qué está el Partido Popular, para qué está usted en esta Cámara. Está para... Señora ministra, se le ha acabado el tiempo. Señor de los Santos. Señora ministra, el único insulto es usted y mandar abrazos a las víctimas en vez de policías. Muchas gracias. Muchas gracias. La última pregunta va dirigida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La formula la diputada doña Sofía Acedo Reyes, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Es evidente, señora ministra, que ni la seguridad ni el bienestar de los españoles es una prioridad para su Gobierno. Aclare hoy a esta Cámara cuál es la cifra real de inmigrantes que van a regularizar. Hágalo de una vez. Muchas gracias, señora Acedo. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Sí, la seguridad y el bienestar son una prioridad para este Gobierno. Mire, seguridad es que un pensionista vea que su pensión está revalorizada conforme al IPC por una ley aprobada en esta Cámara. Seguridad es que un joven vea que su contrato de trabajo es indefinido y no temporal y que si lo pierde está protegido también por la reforma laboral, con cifras de desempleo y de temporalidad más bajas de la serie histórica. Seguridad es que un ciudadano sepa que su Gobierno le protege y despliega un escudo social frente a situaciones complicadas como la que estamos viviendo con la guerra en Irán. Seguridad es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan los medios y los recursos, cosa que ustedes no hacían como cuando gobernaban. Sí, es una prioridad la seguridad y el bienestar. Y frente a todas estas medidas del Gobierno, ¿sabe lo que ha hecho el Partido Popular? Votar en contra, yendo contracorriente. Y mire, acompáñeme con los datos, señora Acedo. Tenemos cifras históricas de afiliados a la Seguridad Social. Estamos liderando el crecimiento de la zona euro. Estamos mejor preparados con la tarea hecha frente a la complicada situación internacional que tenemos por delante. ¿Y sabe lo que no tiene este país? Lo que no tiene España es una oposición a la altura de lo que necesita este país, responsable. Y no lo hagan por el Gobierno, hágalo, señorías del PP, por España, esa a la que ustedes dicen tanto querer. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora ministra. Señora Acedo. Es alucinante, señora ministra. La ministra del ramo no sabe decir a esta Cámara cuántos inmigrantes van a regularizar. Pero, ¿de qué van ustedes? La policía dice que podemos estar en torno a 1.300.000 inmigrantes irregulares. Una regularización masiva, inhumana, injusta, insegura e insostenible. Además, sin justificación económica, sin evaluación de impacto en los servicios públicos, sin mecanismos de control y sin memoria presupuestaria. Ese es el tirón de orejas que le ha dado usted el Consejo de Estado. ¿Es racista también su informe? Y los informes de seguridad nacional, que llevan años alertando de lo peligroso de fomentar una inmigración irregular, masiva y descontrolada como hace su gobierno. La Comisión Europea también ha cuestionado su operación, les ha exigido mayor control y ejecución de los retornos. ¿Y cómo responden ustedes? Suspendiendo todas las órdenes de expulsión y devolución. Usted, como consejera de Navarra, defendía, sin embargo, lo contrario: perseguir la inmigración ilegal, más aún cuando delinque y reincide. ¿En qué quedó aquello, señora ministra? ¿Cuándo cambió de opinión? ¿Cuando le hicieron ministra, señora Sáenz? Y la defensa cerrada de todos los diputados socialistas en esta Cámara hasta hace unos meses, diciendo que esta operación de regularización era contraria al derecho europeo. Hipocresía e irresponsabilidad a partes iguales. El 90% de los inmigrantes de nuestro país con órdenes de expulsión se quedan y delinquen y reinciden, señora Sáenz, pero siguen en nuestras calles. Y ahora ustedes los premian con papeles y sin control. Pero es que, según el Ministerio del Interior, entre los 31 y 40 años son extranjeros más del 50% de los que cometen delitos sexuales en nuestro país. ¿Estamos para frivolizar con este asunto, señora Sáenz? No hable de convicción, es pura conveniencia, otra operación política más. Han utilizado el aborto, la eutanasia, las mujeres y ahora también a los inmigrantes. Impúdica supervivencia la suya. Respeten a esta Cámara, que le ha dicho con mayoría absoluta no a esta regularización. Ninguna operación política va a tapar que hoy su gobierno está sentado en el banquillo del Supremo. Muy bien. Muchas gracias, señora Acedo. Señora ministra, cuando quiera. Por favor, silencio. Lo que es alucinante es lo desubicado que está el Partido Popular en política nacional y en política internacional. Miren, el Partido Popular tenía que elegir y podía elegir si estar al lado de la Iglesia Católica, al lado de los sectores productivos, de la construcción, del sector de los cuidados, del sector del transporte, al lado de la gente, al lado de las entidades sociales, al lado de la memoria como país emigrante que fuimos en su día. Tenía que elegir entre estar ahí o estar al lado de Vox. Y ha elegido estar al lado de Vox. Fueron a Europa a criticar al país, a manchar nuestro nombre, y vinieron colorados de Europa. Después, por supuesto, del aval del Consejo de Estado al texto. Señorías del Partido Popular, miren, hoy no hay más gente en el metro, ni en los hospitales, ni en los servicios públicos. Lo que hay es más gente con derechos, más gente feliz y más gente con esperanza y sin miedos. Y lo que es indignante es lo desubicados que están, señorías del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a pasar ahora a las interpelaciones dirigidas al Gobierno. La primera interpelación la presenta el Grupo Parlamentario Vox al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre cuáles van a ser las prioridades del Gobierno en el desarrollo de las políticas públicas, lo que queda de legislatura. Para su defensa tiene la palabra la señora Rodríguez de Millán Parro.
Muchas gracias. España vive uno de los momentos más trascendentales de las últimas décadas y, sin embargo, ningún partido, ningún gobierno se ha atrevido a traer el debate como el que hoy traemos nosotros. Nos enfrentamos a un problema que ya no admite eufemismos: el agotamiento de nuestros servicios públicos como consecuencia de una deliberada y pésima gestión marcada por las políticas de efecto llamada y la injusticia social que esto está trayendo para los nuestros. Este agotamiento trae como causa décadas de gobiernos irresponsables, con políticas suicidas para nuestro futuro, económicas, laborales, sociales, y un borrado de nuestras fronteras e incentivos a la invasión inmigratoria que ha puesto a los españoles en último lugar. Literalmente, presidente, hay un murmullo que no... Señorías, por favor. Señorías. Señor Roble, permítame que lo haga yo. Gracias. Gracias. Literalmente, este Gobierno le está negando el pan a nuestros hijos para facilitárselo al que acaba de llegar. Los españoles están cada vez más desprotegidos y una nación que no protege a los suyos está condenada al desastre. Los españoles perciben la justicia como algo ajeno. Ven que su esfuerzo no tiene recompensa y que nuestra nación ha dejado de ser un refugio para convertirse en un campo de desigualdades. Señor ministro, esta interpelación va dirigida a usted. Señor Bolaños, esta interpelación va dirigida a usted. Me gustaría que por lo menos tuviera la decencia y la educación que aquí predica y me escuchara. Por eso, hoy venimos a hablar de prioridad nacional. Prioridad nacional como pilar fundamental y eje rector de las políticas públicas en España. Algo tan revolucionario como que el Estado deba estar al servicio de los suyos, garantizando que, en primer lugar, el bienestar de quienes forman parte de ella y que además la sostienen con su trabajo y esfuerzo. Prioridad nacional es exigirle al Gobierno que cumpla con su deber, gobernar para los españoles, sabiendo que el vínculo entre los españoles y su país no es una mera formalidad burocrática, sino una realidad viva que genera derechos y obligaciones. Y que, en consecuencia, cuando los recursos escasean, es muy legítimo y es necesario establecer un orden de prioridades que refleje ese vínculo. Durante décadas, generaciones de españoles han levantado esta nación con su esfuerzo. Han trabajado, han cumplido con sus obligaciones, han sostenido con su sacrificio los servicios públicos que hoy corren peligro. ¿Y qué les ofrece el Gobierno a cambio? Una igualdad abstracta que no distingue entre quien ha participado activamente en la construcción de su comunidad y quien no lo ha hecho. Cuando los españoles son exactamente iguales que los de fuera en su propia tierra, se les está perjudicando. ¿Admitiría usted que se le criticara por anteponer el bienestar de sus hijos al bienestar de los hijos del vecino? El resultado de su odio a los españoles es que las cuentas públicas se tensan cada día, que los servicios sociales se saturan, las listas de espera crecen o la vivienda se vuelve inaccesible para nuestros jóvenes. Y a ello hay que sumar un invierno demográfico y una población cada vez más envejecida que va a necesitar una mayor asistencia del Estado. Y, curiosamente, todos los que utilizan esto como excusa para atraer masivamente a miles de personas de forma ilegal son los que más trabas ponen a las familias españolas, los que más hacen por evitar que nazcan niños o los que más dilapidan nuestros recursos. Han decidido darnos la puntilla final, promocionando una invasión inmigratoria sin precedentes que no viene a pagar pensiones, viene a incrementar el colapso, a sumirnos en una crisis de identidad y a sembrar la inseguridad en todos los órdenes de la vida de los españoles. Ustedes son los culpables de que el Estado haya fallado a quienes más lo necesitan. Han fallado a los trabajadores, a las familias más humildes y a los españoles en general. Porque han convertido el Estado de todos los españoles en una extensión de su sede de Ferraz, donde prolifera la corrupción, donde enchufan a los suyos, donde recibían bolsas con miles de euros y desde donde, por supuesto, han diseñado todas estas políticas de puertas abiertas y desde donde, con prácticas mafiosas, silencian y amenazan a todo el que lo denuncian, a periodistas, a ciudadanos anónimos y, en su caso, también a los jueces.
con la inestimable colaboración, por supuesto, de todos los satélites mediáticos a los que irrigan en cada Consejo de Ministros y sus sindicatos de clase que no han dicho ni una sola palabra cuando cada martes ustedes destinan millones de euros a construir presas o modernizar trenes en Marruecos, en lugar de destinarlo a arreglar las vías de los trenes o evitar las riadas en España. Porque a ustedes no les han votado para construir presas o modernizar trenes en Marruecos, les han votado para hacerlo en España. Sindicatos callados ante la importación masiva de mano de obra barata que devalúa nuestro mercado y que, por cierto, evidencia su visión mercantilista de un problema humanitario y que tensiona todavía más el problema de la vivienda, que pone al que acaba de llegar por delante del español y que no aporta al sistema en la misma medida en la que luego es beneficiario neto. La ministra de Vivienda ha dicho hace escasos minutos que son las patronales y los empresarios de la construcción los que han pedido que se regularice a millones de inmigrantes ilegales. ¿A qué necesitan ustedes más? Ahí tienen la respuesta. ¿A quiénes sirven ustedes, señor ministro? ¿A la patronal de la construcción, a los grandes empresarios o a los españoles y a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda? Pero es que, aunque los servicios públicos estuvieran perfectamente saneados y hubiera vivienda para todos, jamás permitiríamos que la inmigración masiva acabara con nuestra identidad. Ya lo dijeron sus socios de Podemos con los que acaban de pactar esta regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales. Ustedes pretenden la sustitución poblacional, una sustitución que comenzó con las regularizaciones del Partido Popular y los incentivos a la sustitución, como es la figura del arraigo, y que nosotros rechazamos frontalmente. Preguntaba antes una diputada del Partido Popular, ¿a cuántos inmigrantes ilegales va a regularizar este Gobierno? Pues más o menos los que regularizó Aznar, un poco más arriba, un poco más abajo, exactamente los mismos. Y nos da igual si ese extranjero, nos da igual si ese extranjero ha venido para beneficiarse del Estado que han levantado nuestros padres o si llega para comprar edificios enteros perjudicando el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes. Ustedes son un Gobierno profundamente antisocial que va a pasar a la historia por cargarse la clase media y trabajadora de España. Y se la han cargado porque ya no les sirve. Los españoles no están votando bien y ya no les sirve. De manera que la mezcla de su endofobia, disfrazada de amor a la humanidad, y su malintencionada gestión nos ha llevado a que los españoles sintamos que llegamos los últimos en nuestro propio país. Aquí un joven no se puede independizar ni pueda construir su proyecto de vida porque la llegada de 3 millones de extranjeros en 5 años ha provocado que se tensione aún más todavía la oferta de vivienda, que aumente en un 30% el precio del alquiler. Aquí un español muera cada 18 minutos esperando en las listas de dependencia. A que el Gobierno de las fronteras abiertas haya conseguido que las agresiones hayan aumentado, con delitos, por cierto, desconocidos hasta hace pocos años en nuestra nación, un 215%. A que exportemos profesionales e importemos pacientes. Porque la atención primaria, por ejemplo, ha dejado de cumplir su función básica. No se dan citas en plazos, está saturada y ya no resuelve. Y este colapso está arrasando a todo un sistema que ha sido pagado y levantado por todos los españoles como consecuencia de una presión asistencial que no ha ido acompañada ni de más recursos ni de una planificación seria. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el gasto en atención primaria asociado a la población extranjera ha pasado de 157 millones en 2018 a casi 370 millones en 2025, un incremento superior al 134%. El gasto farmacéutico destinado a personas en situación irregular ha pasado de 1,6 millones a más de 10,6 millones de euros, mientras que el número de personas atendidas en estas condiciones supera las 128.000. ¿Es justo para los españoles que un extranjero que no está en nuestro país ni siquiera legalmente tenga este privilegio? Se prioriza al de fuera, al que no ha participado en la construcción de nuestra sociedad y, sin embargo, un español tiene que esperar 126 días para operarse. Y le damos los datos de la Comunidad Valenciana porque es el único sitio en el que el Partido Popular ha atendido a nuestra petición de publicar estos datos. ¿Por qué no hacen lo mismo sus compañeros en Andalucía? ¿Por qué no publica el Partido Popular a qué está destinando el dinero de los españoles? O seguimos engañando a la gente y a nosotros mismos con discursos complacientes, como hacen ustedes, o afrontamos con valentía la verdad por dura que sea y ordenamos con justicia lo que ya no se sostiene con su hipocresía. Es muy sencillo. Primero los nuestros, primero España y los españoles.
La prioridad nacional significa que cualquier política debe orientarse a reforzar nuestra comunidad, no como un gesto de egoísmo, sino como un acto de justicia y supervivencia colectiva. Los españoles no se esfuerzan para tener servicios tercermundistas y ser los últimos en la cola, para abrir las fronteras de nuestro país y dar pagas a los que acaban de llegar. El Estado no estuvo con las familias que perdieron su casa en La Palma. El Estado no estuvo cuando una dana escribía las páginas más oscuras de la historia de Valencia. El Estado no estuvo cuando, por su mala gestión, España sufrió un apagón y se sumió en la oscuridad. Y, por supuesto, el Estado tampoco estuvo cuando 46 familias quedaron destrozadas por culpa de su negligencia. Ahí siempre estuvieron los españoles, como víctimas y como apoyo para sus vecinos, pero nunca el Estado, que siempre está para premiar la ilegalidad, para favorecer la invasión y negar unos supuestos derechos sociales que aquí repiten constantemente, pero que al final nunca se materializan en nada. Cuando los servicios públicos colapsan, no hay ideología que lo justifique. Quizás en la Moncloa, en sus casas protegidas por amplia seguridad, no sufran ustedes el paro, la inseguridad de los barrios o el colapso de la sanidad. Pero la realidad es que los españoles hoy sienten que son los últimos en la cola. Ojalá ayudar a todos los ciudadanos del mundo, señor ministro. Ojalá acabar con el hambre y con todas las guerras. Pero, oiga, es que ustedes ni siquiera han sido capaces de sacarnos de la lista de países con más paro juvenil y con más riesgo de exclusión social. Nosotros afirmamos que la prioridad nacional es el remedio contra eso, contra la injusticia social que están padeciendo millones de españoles, y que la justicia social no consiste en repartir miseria de manera uniforme, sino en asegurar que nuestra nación permanezca fuerte, próspera y cohesionada. Y eso, en tiempos de colapso, exige establecer un orden claro en las prioridades. Significa que el español, que ha contribuido con su esfuerzo durante años, no pueda verse relegado en el acceso a los derechos que tanto repite este Gobierno, pero que les niega sistemáticamente porque han decidido anteponer a otros. Y proponemos una vía clara que se puede realizar: garantizar que los recursos disponibles se orienten prioritariamente hasta quienes forman parte de este proyecto común. Y esto, evidentemente, implica revisar criterios en el acceso a determinadas prestaciones, introducir elementos de arraigo, de contribución y de pertenencia. Implica devolver la coherencia al sistema, no para cerrar España al mundo, sino para asegurar que España está preparada para el futuro al que nos tenemos que enfrentar y que siga existiendo como una comunidad fuerte y capaz de proyectarse hacia los demás. Porque solo un pueblo que tiene puede dar. Y la historia nos está enseñando que las naciones no caen únicamente por enemigos externos, sino por la pérdida de su propio sentido. Y hoy, y termino, hoy estamos llamados a decidir si España sigue siendo una comunidad con identidad, con responsabilidad y con justicia, o si se diluye en un universalismo vacío que ignora la realidad concreta y cotidiana que viven millones de españoles. Nosotros elegimos España y por eso defendemos con firmeza, sin complejos, la prioridad nacional como un instrumento de justicia para todos los españoles. Muchas gracias. Gracias.